Mientras me adentraba en el profundo bosque, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. El aire fresco y el murmullo del río a lo lejos me envolvían en una sensación de serenidad que tanto necesitaba. Decidida a desconectarme de la ciudad, seguí el sendero rodeado de árboles frondosos que parecían guardar secretos antiguos. Al principio, los susurros apenas eran perceptibles, apenas un eco lejano en mi mente. Los atribuía al eco de mi propia ansiedad por la soledad del bosque, pero a medida que avanzaba, se volvían más insistentes. Eran como voces lejanas, murmullos ininteligibles que se deslizaban entre las hojas, haciéndome sentir incómoda. Conforme caía la noche, los susurros se intensificaron. Ya no eran solo murmullos indistintos, sino palabras claras y nítidas, como si alguien estuviera hablando directamente a mi oído. No estás sola, te estamos observando. No deberías haber venido aquí. Estaban en mi mente y me hacían sentir escalofríos por mi espalda. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Corrí hacia la cabaña en búsqueda de refugio, pero los susurros me seguían, penetrando incluso en el interior de mi santuario. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, las voces se volvían más insistentes, más amenazadoras. Mientras el sol comenzaba a iluminar el paisaje boscoso, su luz dorada filtrándose entre las hojas, sentí un ligero alivio. Las sombras se disipaban y con ellas, la intensidad de los susurros parecía disminuir, aunque aún resonaban en mi mente. Ya no eran tan abrumadores como en la oscuridad de la noche anterior. Decidí que no podía dejarme dominar por el miedo. Después de todo, estaba aquí para encontrar paz y renovación espiritual. Con esa determinación en mi mente, salí de la cabaña y decidí explorar un poco más el bosque en plena luz del día. Caminé por el sendero, ahora iluminado por los rayos del sol, admirando la belleza de la naturaleza que me rodeaba. Los pájaros cantaban melodías alegres y el murmullo del río era reconfortante. Me recordé a mí misma que estaba en un lugar seguro, que estos susurros eran solo frutos de mi imaginación y ansiedad. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté algo inusual. Las hojas crujían bajo mis pies, pero también parecía que algo más las hacía crujir. Una sensación de ser observada volvió a apoderarse de mí, aunque esta vez traté de mantener la calma. De repente, entre los árboles, vislumbré una figura. Al principio apenas era una sombra borrosa, pero conforme me acercaba, pude distinguir mejor sus rasgos. Era una anciana, arrugada y encorvada, con ojos brillantes que parecían contener la sabiduría de siglos. Me detuve, un poco sorprendida por su presencia, en medio del bosque. Ella sabía lo que me estaba pasando, que eso le ocurría a todo aquel que entraba al bosque sin permiso. Ella me comentó que los guardianes del bosque eran quienes me hablaban, y sin mediar más palabras, se alejó rápidamente de mí. Me quedé sin palabras, asombrada por sus palabras. ¿Guardianes del bosque? ¿Qué significaba todo eso? Pero a pesar de mi confusión, sentí que podía confiar en ella. La noche había caído, y decidí enfrentar mis miedos. Salí de la cabaña y me adentré en la oscuridad del bosque, siguiendo el eco de los susurros. Cada paso era una lucha contra el pánico. Cada sombra parecía albergar una presencia siniestra que me observaba desde lo más profundo del bosque. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro en el bosque. En el centro, rodeada de árboles retorcidos, encontré una antigua piedra tallada con inscripciones desconocidas. Las voces, ahora más claras que nunca, emanaban de la piedra, como si contuviera la esencia misma de la oscuridad que habitaba en el bosque. La saqué de donde estaba, y era como si lo hubiera desconectado del bosque. Simplemente las voces cesaron. Es así como parecía que volvía al buen camino, al que quería que fuera mi futuro, y el bosque al que menos me indicaba eso este día. Caminé por el sendero, observando cómo los árboles se movían con la brisa matutina. El río fluía sereno, reflejando los primeros rayos del sol. A medida que avanzaba, los susurros que una vez me atormentaron parecían haber desaparecido por completo. Mientras me adentraba más en el bosque, noté que la atmósfera cambiaba a mi alrededor. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran susurrarme sus secretos más profundos, y el aire estaba cargado con una energía diferente. Pensé que el viaje tomaría otra perspectiva,
porque me encontré con un grupo de personas que estaban en un retiro espiritual propio. Esto me llamó la atención y decidí observarlos. Susurraban entre sí, tenían largas batas blancas y creía que eran parte de un grupo religioso cristiano o similar. Y aunque nadie me vio, sentí como su líder era una persona de mucha influencia. Sabía que este bosque tenía algunas cosas extrañas, pero entre los susurros y las personas que llegaban al río a diario, sabía que no estaba en el mejor lugar del mundo. Ya para la noche, las personas acampaban a menos de 2 kilómetros de la campaña donde me estaba quedando, así que entre mis caminatas podía escucharlos a la lejanía. Los susurros habían regresado al bosque y a mi mente. Mi día a día era explorar el bosque, intentando ser mejor persona, pero ahora con los susurros no podía saber en qué dirección iba mi vida. Ahora también tenía que lidiar con las personas a mi alrededor, que no me daban una buena espina, especialmente el líder de aquellas personas. Un hombre que no tenía mal aspecto, pero sus vibras no eran realmente un aura de una buena persona. Sentí un mal presentimiento. Pasaba otro día y la noche llegaba. Los susurros se intensificaron y las sombras comenzaron a tener vida propia. Y fue en ese momento cuando escuchaba las hojas crujir a las afueras de la cabaña. Con miedo me asomé a la ventana y allí estaba aquel líder de los campistas que había visto en el río, con su mirada penetrante y su sonrisa que parecía esconder más de lo que revelaba. Se volvía cada vez más inquietante. Si te está gustando este video, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayudará a que te traigamos más contenido de esta clase, al igual que dejes tu comentario sobre qué parte de la historia te gustó más. No sabía qué hacer, y él solo se quedó viéndome, mientras sonreía de forma macabra, pero se retiró sin mediar palabras. Si antes ya tenía miedo y quería huir del lugar, ahora ya tenía la excusa perfecta para regresar a mi ciudad, y es lo que haría a primera hora del día. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por encima de los árboles, disipando poco a poco las sombras de la noche. Me preparé con nerviosismo para abandonar ese lugar maldito y regresar a la seguridad de la ciudad. Cada paso que daba hacia mi cabaña estaba cargado de una tensión palpable, como si estuviera siendo observado desde las sombras que rodeaban el bosque. Finalmente, llegué a mi cabaña y cerré la puerta con un suspiro de alivio, creyendo ingenuamente que estaba a salvo. Pero esa sensación de seguridad se desvaneció en un instante cuando noté a aquel hombre a las afueras de mi ventana. Parecía que había permanecido toda la noche afuera de mi cabaña. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué quería de mí? Las preguntas estaban en mi mente, mientras me sentía completamente expuesta a su acecho. Sentí un nudo en el estómago y el sudor chorreaba por mi espalda. Mientras él se acercaba, los susurros aumentaban. Esto hacía todo peor, porque no me dejaban pensar y sabía que era un hombre de temer. El bosque ya no era un lugar a salvo para mí. Así que me escabullí por la ventana trasera y me dirigí a donde había encontrado aquella piedra. Al verla estaba en su posición inicial y parecía tener manchas de sangre, como si manos llenas de sangre la hubieran manipulado para devolverla a su lugar inicial. Esto explicaba por qué los susurros del bosque habían regresado a mi mente, y uniendo las piezas de ese rompecabezas era claro que los supuestos campistas tenían algo que ver con esta piedra. Yo solo estaba intentando escapar del bosque, pero estaba bastante lejos de la civilización. Sabía que tenía que caminar al menos un día o un buen paso para encontrarme con la carretera, pero lo bueno es que hasta el momento no había más indicios de las personas. Pero los susurros en el bosque no me dejaban en paz. Era como si me siguieran a todos lados, y cuando me encontré el río, estas voces se intensificaron. Ya no eran los ruidos comunes del bosque. No era el agua chocando contra las piedras, eran susurros, como si de algo sobrenatural se tratara. Entre los susurros escuché voces
y eran los campistas. Me aparté un poco del camino río abajo, y cuando pensé que ya estaba fuera de peligro, me encontré con el líder de los campistas. Me había estado siguiendo todo el tiempo, y la noche ya había caído, pero lo evité corriendo. Incluso había lanzado al río mi mochila para poder correr más rápido, pero siempre lo escuchaba detrás de mí. La oscuridad de la noche era mi amiga, porque sabía que no me alcanzaría tan fácilmente, pero el bosque era escabroso. Los susurros se hacían presentes en el bosque, pero ahora estaban en todos lados. Parecían salir de los árboles y hasta del mismo suelo, lo que era aterrador. Ya estaba en una zona a la que nunca había llegado. Era el corazón de esas tierras, y notaba cómo habían lápidas rotas por todo el lugar. El bosque era un cementerio antiguo, pequeño, pero en el suelo podía notar las lápidas por todo el sitio, lo que era más escalofriante que nunca. No había sentido tanto terror en mi vida, lo que me sugería que los susurros eran las almas de las personas que estaban atrapadas en aquel lugar. La noche apenas había comenzado y yo continuaba a paso firme. No podía dejar que ese hombre me atrapara, hasta tal punto que ya no sabía dónde estaba. El bosque era gigante, pero ya no tenía mapa, no tenía mi mochila, con mis implementos para acampar o siquiera agua, lo que hacía todo más difícil. Pensé que mi vida terminaría por los susurros entre los árboles o por el hombre que me perseguía, pero el final de algo estaba cerca. Presentía que eran como las 3 de la madrugada y no me dio tiempo de reaccionar cuando sentí las manos frías de aquel hombre sobre mi boca. Me inmovilizó en el suelo y yo cerré los ojos. Los susurros se escucharon de tal forma que parecía una canción, una sinfonía de terror, y de pronto todo se calmó. Todo fue tan rápido que no quería abrir los ojos. Pensé, algo me había hecho aquel hombre, pero ya ni escuchaba los susurros. Al abrir los ojos, solo encontraba los árboles prácticamente observándome. La noche no tenía muchas estrellas y el cielo estaba limpio. Decidí seguir caminando. Los susurros ya no me atormentaban, pero la sensación de estar siendo observada persistía. Cada crujido de las ramas bajo mis pies parecía un eco de mi propia ansiedad. Después de lo que parecieron horas de caminar en la oscuridad, finalmente encontré una luz a lo lejos. Con poca fuerza me dirigí a ella. Al llegar al borde del bosque, me encontré frente a una pequeña cabaña iluminada por una lámpara tenue. Aunque mi primera reacción fue de desconfianza, sabía que no tenía otra opción. Me acerqué lentamente y toqué la puerta, esperando encontrar ayuda. La puerta se abrió lentamente, revelando a un anciano. Expresé mi situación con palabras entrecortadas, tratando de contener mis emociones. El hombre me miró con compasión y me invitó a pasar, ofreciéndome algo de comida y un lugar para descansar. Agradecida por su bondad, me senté en su mesa y compartí mi historia. El anciano escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, como si entendiera mi tormento. Cuando terminé, me ofreció un consejo sabio. El bosque es un lugar misterioso y peligroso, dijo con una voz tranquila, pero también es un lugar lleno de vida y magia. Siempre hay algo que aprender de él, incluso en los momentos más oscuros. Esto ha sido todo de Susurros entre los árboles. Esperamos que te haya gustado esta historia y que te suscribas al canal para más contenido. Nos vemos en otra ocasión.